Porque es que muchas veces nos dicen como no, es que las mujeres no son de negocios. La disciplina, la visión y la decisión. Si te entiendo la pregunta es porque yo me rindo ante él. Y yo le digo como, Dios, yo necesito que tú hagas algo. Yo necesito que tú me cambies mis pensamientos. Hoy estoy muy contento, muy emocionado de estar compartiendo junto a una mujer que admiro muchísimo, empresaria, inversionista, creadora de contenido, que tiene una experiencia que nos va a poder nutrir muchísimo. Así que bueno, bienvenida Valeria Giraldo. Hola Gonzalo, gracias por invitarme a este maravilloso podcast. La verdad es mi primera entrevista, entonces súper bien. Y me encanta que también estés empezando tu nuevo podcast conmigo. Gracias por invitarme. Bien, o sea, con muchísimo gusto de verdad y agradecerte a ti por aceptar la invitación. Así que bien, vale, yo te veo como una mujer muy realizada ya con tus empresas, creando un contenido de mucha calidad. Y me gustaría que me pudieses comentar cómo definirías tú el punto actual en el que te encuentras hoy día. Yo lo definiría de una manera muy bonita porque a través de todos estos años que yo llevo haciendo el proceso para volverme empresaria ha sido de mucho aprendizaje y estoy en mi mejor momento. Estoy en el mejor momento de mis negocios, de mis inversiones y obviamente mi marca personal que lancé hace 3 meses, entonces es algo de mucha expansión. Ok, bien. Ahora, comenzaste hace 3 meses la marca personal e insisto que a partir del contenido que veo en tu marca personal se refleja mucha excelencia y muy buenos resultados. Ahora, ¿cómo es que llegaste al punto en el que te encuentras? O sea, a este mejor punto en el que estás. Gracias. ¿Te refieres a la marca personal? En general. ¿Cómo llegué a este punto? Exacto. Bueno, les voy a contar una pequeña historia. A ver. Cuando yo me gradué de la universidad, yo estudié comunicación social y periodismo, yo me fui a hacer las prácticas a un municipio que se llama Turbo Antioquia, que era la empresa de mis padres. Y ahí inició todo el modelo de negocio que hoy en día tengo, que son mis heladerías. A partir de ahí yo me di cuenta que era demasiado buena creando negocios y de ahí diversifiqué y hice inversiones inmobiliarias, porque siempre han sido negocios e inversiones inmobiliarias. De acuerdo. Y de ahí se dio la grandiosa idea de empezar a expandir ese conocimiento que yo tengo referente a los negocios, que entonces eso es la idea de crear mi marca personal para compartir todos mis conocimientos, mis errores y mis experiencias para que cada una de las mujeres que me sigan crezcan. Perfecto. Ahora, ¿cómo fue ese paso de estar estudiando una carrera tradicional a tomar un camino diverso, que es irse por el lado de la empresa? Porque bueno, yo también estudié una carrera tradicional en la cual normalmente te enseñan lo que exclusivamente corresponde a esa carrera, o sea, tampoco te enseñan a comercializar tus conocimientos. Entonces tú tomaste un camino alternativo. ¿Cómo fue que decidiste tomar ese camino diferente? Bueno, primeramente mis padres siempre me enseñaron a hacer negocios. Bien. Entonces yo desde muy pequeña vengo con la idea de crear empresas. Entonces yo estudié la carrera que me gustó, pero a la hora de emprender yo dije, voy a crear mi propio negocio porque yo ya era una idea que venía instaurada en mí hacía mucho tiempo, desde muy pequeña. Y obviamente también me nació, ¿cierto? O sea, como que yo siempre supe que iba a ser empresaria, o sea, siempre. Y ahí nació la idea pues como de terminar mi carrera y decidirme ir por los negocios. Bien, de acuerdo. Y también porque yo desde pequeña, o sea, desde que yo me acuerdo, desde los 11 años, yo vendía dulces en el colegio, yo vendía ropa, yo vendía zapatos, entonces siempre me gustó como ese emprendimiento. Incluso me acuerdo que mis padres en sus negocios vendían instalaciones de luz, como de Navidad. Ok. A mí sin decirme nadie nada, yo salía a vender por acá a la izquierda. Ok. Yo salía a vender en la unidad donde yo vivía de casas, en ese tiempo vivía en Pereira, a decirle a la gente, venga, usted me quiere comprar luces. O sea, a mí nadie me decía que yo lo hiciera, simplemente yo salí con eso, o sea, como que salí con el poder del emprendimiento. Bien, qué interesante. Ahora, ¿eso era porque a ti te nacía simplemente? O sea, ¿nunca fue algo como que tú necesitaste empezar a salir? Digamos como que mucha gente parte en el mundo del emprendimiento no porque tenga como el gen en sí mismo o las ganas propiamente, sino en verdad porque se ve como obligado a hacerlo.
Mira que yo, gracias a Dios, siempre he tenido como una vida privilegiada. De acuerdo. Entonces, desde ahí nace como la idea de que realmente es algo dentro de mí con el que yo empecé a emprender. Bien, bien. Entonces, nunca tuve necesidad, nunca nadie me dijo, venga, vale, es que estamos pasando por momentos difíciles, vaya y venda esto, no. Todo fue por idea propia, también porque yo amaba los dulces y mi papá siempre que viajaba para traer mercancía para sus negocios me traía un montón de dulces y yo decía, yo necesito vender estos dulces. No me los voy a comer todos yo sola, los voy a vender. Y ahí empezó mi primer negocio. Desde ahí empecé mi primer emprendimiento. Ya, bien, bien. Y ahora si me pudiese describir con un poco más de, digamos, de detalle la situación actual en la que te encuentras, primero como a nivel de empresa propiamente y también a nivel de marca personal. O sea, me refiero, tú mencionas que tienes heladerías, ¿verdad? Bien. ¿Hace cuánto que tienes digamos, como ya el negocio propiamente? Y básicamente, ¿en qué punto se encuentra hoy? Listo, la idea, bueno, el primer negocio se abrió en el 2016, o sea, exactamente hace 9 años y medio. Bien. Y estamos en un punto de crecimiento, o sea, yo desde que empecé, yo empecé pequeña, o sea, eso es lo que yo les digo a ustedes, primero den el primer paso es el más difícil, que es el de tomar la decisión de emprender, pero mientras usted vaya avanzando en su negocio y usted le vaya mostrando que el negocio es bueno, de que usted tiene potenciales, de que usted tiene dones, todo se le va abriendo, todo, y usted ya va desarrollando esa habilidad para hacer negocios y para saber en dónde va a abrir su próxima sede o su próxima franquicia. Bien. Y estoy en un punto en esos momentos ya tengo mis negocios como organizados, o sea, como ya lo delegué y ya ahora dedicada full a la marca personal, y lo que ahora quiero hacer es como dedicarme a dar conferencias y volverme muy experta en esto para yo inspirar a muchísimas mujeres de que pueden ser independientes, pueden ser exitosas, de que pueden manejar grandes capitales económicos, de que pueden ser top, o sea, pueden ser la mejor versión de nosotras mismas. De acuerdo, qué interesante y muy inspirador también como el motivo detrás de todo lo que quieres hacer. Sí. Bien, ahora, recién me dijiste que estás en tu mejor momento, aunque estoy completamente seguro, obviamente, de que ese mejor momento, claramente que todavía tiene muchísimo margen, digamos, como de mejora o de seguir como generando mejores resultados todavía. Entonces me gustaría preguntarte como qué es lo que tú observas para el tiempo próximo. ¿Cuál es el siguiente nivel, perdón? Sí. Listo, el siguiente nivel para mí es llegar a expandirme de una manera en mi marca personal. A nivel por medio de las redes sociales, por medio de conferencias, y expandirme a un nivel de que yo sea una conferencista demasiado grande. De acuerdo. Vuelvo y repito, inspire a muchísimas mujeres a lograr esto que yo he logrado. Porque es que muchas veces nos dicen como no, es que las mujeres no son de negocios, las mujeres no tienen las habilidades o la inteligencia para lograr negocios o inversiones tan grandes. Pero es cuando tú te lo crees, cuando tú te metes en ese papel y tienes la visión y la decisión para llegar al punto donde tú quieres llegar. Entiendo, muy bien. Y me parece que ahí empiezas a tocar el tema que básicamente es las creencias que están en la mentalidad de las personas, en este caso particularmente, de las mujeres, de que quizás, no sé, los negocios no es un tema, digamos, como de mujeres propiamente, al final eso es una creencia. Entonces por ahí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees tú que fueron como los principales como temores o en general como principales como, no sé, como frenos o obstáculos que tú sientes que tuviste que lidiar cuando recién comenzaste, ¿ok? Y aprovecho a hacerte la pregunta de inmediato, como ¿cuál crees tú que es, si es que hay como algún patrón que actualmente tengas que trabajar para ya seguir expandiendo todavía más? Porque, por ejemplo, no, en verdad no, te dejo ahí la pregunta, primero la primera pregunta, porque Listo. Ya son varias. Yo creo que el mayor obstáculo para mí fue que yo empecé demasiado joven, o sea, yo empecé a emprender cuando tenía, mi emprendimiento formal, no los anteriores que había mencionado, sino que mi emprendimiento formal, cuando yo empecé a mis 20 años, los trabajadores no eran como que me hacían mucho caso. Entiendo. En el buen sentido, como que sos una niña que abrió un negocio y vamos a ver cómo le va, porque todos mis colaboradores eran mucho mayor que yo, o sea, no sé, 40, 50 años, entonces eran como ese rol de, hey, es que ya acaba de empezar, y ellos venían de trabajar en otras empresas donde los dueños eran personas supremamente mayores.
Entonces, en realidad, ese fue el mayor obstáculo. Bien, ahora, ¿eso tú realmente sentías que como que te afectaba un poco? O sea, ¿te generaba cierta inseguridad ver esa diferencia de edad con las personas que tenías que negociar, que lidiar, etcétera? ¿O en realidad era algo como que tampoco te afectaba mucho? Al principio sí me daba como un poquito de inseguridad, pero mientras más me volvía buena, o sea, mientras más pasaba el tiempo y sabía que me iba bien, entonces yo ya dije, no, pues es que yo ya sé lo que hago, yo no tengo como que esperar validación de la otra persona que ella sabe, no, yo ya sabía. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, en el punto que te encuentras, ya negocios funcionando, delegados, con esta intención de profundizar en la marca personal, dar charlas, etc. Hoy día, ¿sientes tú que hay como alguna especie de patrón que haya que observar para poder desbloquear como este nuevo nivel? Yo creo que yo ya he trabajado varias veces eso en terapia, porque yo durante mucho tiempo tuve como la insuficiencia. O sea, esa herida de la insuficiencia, como que yo sentía que yo avanzaba mucho en los negocios y en mis inversiones y crecía mucho mi capital económico, pero para mí nada era suficiente. Entiendo. Entonces, cuando yo empecé a hacer conciencia de esa herida de la insuficiencia, yo me di cuenta y yo dije, venga, yo tengo que trabajar en eso, porque si no, por más que yo logre cosas, nunca va a ser nada suficiente. Y ahí fue donde yo dije como, está bien, o sea, todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo y ya. Súper, me encanta porque en verdad tocas dos temas que son fundamentales. El primero, la creencia de insuficiencia, que es algo, básicamente es un patrón muy humano, y el emprendimiento me parece que es una manera, un camino muy eficiente para poder conocernos más a nosotros mismos, y ahí nos vamos dando cuenta de justamente de estos patrones limitantes. Y me parece súper enriquecedor que lo compartas, porque muchas personas probablemente hoy día se están privando de hacer ciertos proyectos o de tomar ciertas decisiones porque inconscientemente se perciben como insuficientes. Eso por un lado. Por otro lado, también el hecho de que obtenemos resultados y aún así no experimentamos cierta satisfacción que podríamos realmente llegar a experimentar. Y eso es justamente porque hay un patrón inconsciente de insuficiencia. Exactamente, pero entonces cuando tú haces conciencia de eso y conciencia de otras cosas dentro de ti, todo cambia. Exacto. Todo cambia porque lo identificas. Entonces ya tú empiezas a decir como, venga, yo he logrado esto y esto y esto porque yo quiero, porque estoy en el afán. Perdón, que empezó a llover y sí, bueno, esto no suena muy agradable. Ahí sí. Eso ya. Entonces es como porque estoy en el afán de querer construir todo tan demasiado rápido. Y entonces ahí suele aparecer la comparación. Entonces es insuficiencia, comparación, pero entonces llega un momento donde uno dice, venga, yo voy a mi ritmo, yo voy al tiempo de mis posibilidades y ya. De acuerdo, bien. Ahora, una pregunta muy de coaching es, en el punto que te encuentras hoy día, digamos, con los resultados exitosos, satisfactorios, digamos como en el juego externo me refiero, ¿qué cualidades, qué virtudes, qué aspectos positivos, por decirlo en términos simples, de ti crees tú que contribuyeron a que siendo tan joven pudieses alcanzar, digamos, como el éxito que tienes hoy día? Bueno, la disciplina, la visión y la decisión. La disciplina entra cuando tú aún no tienes ganas de hacer eso o cuando te parece muy complicado, pero aún así tú pones tus sueños primero. La visión es cómo tú te ves siendo, tú qué quieres ser, hacia dónde quieres ir. ¿Quieres ser conferencista o quieres ser empresaria o quizás chef? Pero entonces, ¿cómo tú te visualizas? Y esa visualización que tú te das a ti misma, que tú te crees allá, hacia allá te lleva a la mente. Y la decisión de empezar, así sea pequeña, así sea con mínimas cosas, esa es la primera decisión que tienes que empezar para tú llegar hacia donde quieres llegar. El primer paso. Bien, perfecto. Entonces, digamos, si tú tuvieses a una mujer que quiere emprender delante de ti, tú le dirías que los tres principales, digamos, pilares que tendría que desarrollar serían entonces su disciplina, que trabaje en la disciplina, segundo, que trabaje en la visión,
Y tercero, La decisión. la decisión. Vale, perfecto. La decisión de empezar cualquier tipo de cosa que usted quiera hacer. Eso, muy bien. Ahora, si empiezo, digamos, como a tocar un tema ya que a mí me parece profundamente importante y que de hecho lo trabajo siempre con cada persona que trabajo, se dedique al área que se dedique, es cómo influye Dios en todo este éxito, en todos estos resultados. Y también, no solamente como en el éxito propiamente, sino que de repente como en esas circunstancias en las cuales no se dan las cosas cuando nosotros o no se ajustan a nuestras expectativas. Básicamente, cómo juega el rol de Dios en toda esta ecuación. En mi vida. Yo siento que Dios lo es todo para mí, y cuando uno realmente cree en Dios, cuando uno le entrega la certeza y tiene fe en Dios, absolutamente todo se va, y si no se da, pues entonces Dios se lo quita del camino. Pero es algo muy lindo porque Dios siempre quiere lo mejor para ti, y obviamente es que yo no sabría cómo explicarlo, pero es demasiado bonito. O sea, es demasiado bonito porque Él influye todo. O sea, todo lo que yo tengo a nivel de inteligencia, a nivel de no sé, mi mentalidad, mi forma de ver la vida, mis negocios, mis inversiones, todo es absolutamente gracias a Dios, que me ha dado todos los dones y todos los potenciales para yo lograr eso que yo tengo. Okay. Entonces influye el papel más importante. Bien, súper, me encanta, porque en verdad siento que desde mi apreciación, para poder alcanzar el éxito en cualquier proyecto que nos vamos proponiendo, a mí me gusta hablar de trabajar en las reglas del juego externo y las reglas del juego interno. Entonces veo que, bueno, todo lo que dice relación con el mundo espiritual, Dios en general es uno de los ejes esenciales del juego interno. Lo más lindo es la fe, o sea, es la fe que tú tienes de que todo va a salir bien. Exactamente, independientemente, no sé si estás de acuerdo conmigo, independientemente ciertos resultados no se ajusten a las expectativas que inicialmente teníamos. Eso, exactamente. Y les voy a dar un ejemplo muy grande con eso que me acaba de decir Gonzalo. A ver. Y es lo primero, cuando tú abres un negocio, en mi caso, hay negocios que van a ser muy buenos y negocios que van a ser normales, pero esto no depende de Dios, esto depende de absolutamente todo, de la ubicación donde abriste el negocio, si era ahí donde lo tenías que abrir, ¿sí me entiendes? O sea, esto no es como que es que si me va mal porque Dios lo quiso así. No, es que Dios no quiere cosas malas para nosotros. Tal vez tú no estudiaste bien y eso fue lo que pasó. Exacto. No estudiaste bien el punto donde lo ibas a abrir, la ubicación. Bien, de acuerdo, sí. Y eso toca el tema de jugar bien con las reglas del juego externo. O sea, obviamente que no solamente voy a tener una profunda fe en Dios y voy a leer todos los días la Biblia y voy a encomendar mi camino siempre y que eso me va a asegurar que resulte. Obviamente también tengo que formarme en la regla del juego externo. Ahora, a mí lo que me gustaría poder como aportar en ese punto es que desde el punto de vista de la programación neurolingüística hay una pirámide que es súper interesante cuando una persona quiere generar cambios en su vida, y establece de que el pilar fundamental, o sea, el primer punto que más marca la diferencia en todo es el componente espiritual o el componente transpersonal. Entonces, a lo que va esto es que en definitiva cuando una persona cultiva su espiritualidad, eso genera como la base sólida para todo lo que viene por debajo, por decirlo de alguna manera, porque al final es la cúspide donde está la espiritualidad, y eso irradia todo hacia abajo. Entonces, a lo que quiero ir con esto es de que me parece súper interesante y sobre todo súper importante que podamos estar compartiendo de manera explícita el rol de Dios, el rol de la espiritualidad en el éxito. No sé si has visto tú un chico que aparece en Instagram muy viral, que entrevista a personas millonarias. Sí, es un man de Estados Unidos. Sí, ya sé quién es. Bien, él cada vez que entrevista a un millonario siempre hace la pregunta de si creen en Dios, y yo el 100% de las entrevistas que he visto, todos han dicho que sí, y que básicamente Dios es como el eje central en el éxito de sus negocios. En las 6 áreas de mi vida, no solamente en mis negocios, en absolutamente todo, porque yo todo se lo entrego a Él. Bien, entonces bien. De ahí viene. Bien. De hecho, yo particularmente, uno de los puntos que más trabajo con los deportistas, que es como el 80% de los clientes que tengo hoy en día, uno de los ejes centrales es trabajar el componente espiritual. Porque, claro, obviamente en un coaching lo que más se trabaja, aquí sigo recto. Sigue por allí, a la derecha. Okay.
lo que uno más trabaja en un coaching normalmente es el trabajo mental. Bien, bien. Sí. Sí. Ok, voy a retomar la ruta y retomo la respuesta. Listo. Ya, ahí sí. Bueno, lo que más uno trabaja en un coaching normalmente es identificar los patrones mentales de la persona, identificar cuáles son las creencias empoderantes que tiene y sobre todo cuáles son las creencias limitantes y desde ahí empezar un proceso de reprogramación. Un paréntesis ahí. Sí, baby, espera, acá hay que pagar peaje. Sí, Porque no bueno, vamos para el otro lado. no sé, me doy la vuelta acá. Podemos subir un poco más. Sí. Sí. Ah, bueno, acá. Bien, aquí, a ver, me podré dar la vuelta así nomás, supongo. Pero no creo. ¿No? No sé, o sea, tienes que tener mucho cuidado. Sí. Bueno, Listo. Estamos sostenidos. Dios nos sostiene. Dios que sostiene. Pero, Listo. bueno, a propósito de eso, bueno, luego retomo lo que iba a decir, pero esa es una creencia que personalmente yo la tengo muy instaurada en mi mente y que busco transmitírsela a las personas también, es que justamente Dios o la vida me sostiene en cada segundo. En consecuencia, si creo aquello, en realidad puedo soltar cualquier tipo de preocupación, porque independientemente que a veces la realidad no se ajusta a lo que yo esperaba, entiendo que igualmente estoy siendo sostenido en ese momento. Y a veces a las personas les suena como de repente como quizás muy poco aterrizada la idea de cómo es esto de que la vida me sostiene. No muy racional. Exactamente, no muy racional. Aunque yo esa perspectiva racional la incorporo pensando de que en verdad ahora, en este preciso momento presente, mi temperatura corporal está equilibrada, no sé, estará en 36,5. Si estuviese 2 grados más arriba o 3 grados más arriba estaría con fiebre, o 3 grados más abajo estaría con hipotermia. O sea, el pH de mi sangre está equilibrado, no está ni muy ácido ni muy alcalino, porque si se va muy como hacia uno de esos parámetros, me enfermo, obviamente, y bueno, y algo hace de que no piense y respire normalmente, el corazón esté latiendo. Lo que quiero oír es que hay algo que me está sosteniendo en este preciso segundo. Entonces, por ahí como que racionalizo un poco la creencia. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, yo creo que cada persona como que se relaciona con la espiritualidad y con la racionalidad de manera distinta. Y eso también depende de cómo te ha ido a ti en la vida. Porque cuando una persona, no sé, le ha ido de pronto como mal, o ha tenido como muchos, como, no sé, ciertos tipos de cosas, son personas que dejan de creer en la espiritualidad. O sea, son personas que pelean contra eso, cuando en realidad lo que más hay que hacer cuando uno está mal es buscar a Dios, o buscar a lo que tú creas, no sé, si es Dios, si es la vida, si es el universo. Es como, hey, algo realmente está acá, que me escucha, que me sostiene y que me guía. Entonces es como eso. Y la racionalidad, yo no sé, racionalidad de pronto como en el cuerpo humano, como de la salud, pero ya el resto, lo otro no. Bien. Lo otro 100% espiritual. Ok, perfecto. Ahora, volviendo un poco a estos principios fundamentales que te han permitido avanzar hasta donde has avanzado y que sí o sí van a permitir que sigas avanzando hacia los siguientes niveles, ¿cómo crees tú que una persona puede comenzar a volverse más disciplinada? Creando hábitos que le hagan bien. Ok. O sea que, un ejemplo, si yo me levanto todas las mañanas a entrenar, yo sé que eso le hace bien a mi cuerpo y a mi mente, porque yo durante todo el día estoy activa, estoy más concentrada, estoy feliz. Entonces, si eso me hace bien, yo creo hábitos dependiendo de eso. Lo mismo la alimentación, lo mismo las conversaciones que te rodean, de qué hablas, con quién te estás juntando, hablan de negocios o de qué otro tipo de tema hablan, que tal vez no es muy interesante. Entonces esos hábitos construyen una disciplina en ti que te hace ser una persona imparable. De acuerdo, interesante. Y algo muy importante, Gonzalo, qué pena, es la mentalidad. O sea, para mí la mentalidad de lograrla como acentuar y decir como tener pensamientos positivos todos los días. Ok. O sea, sé que hay momentos duros, sé que hay momentos que no se dan negocios o que me dijeron una mala noticia en mis negocios, lo que sea, pero es como yo controlo esa mentalidad, cómo yo controlo las cosas que pasan en el exterior, porque eso no depende de mí, es como yo me sienta esa emoción, que yo interiorice en mí es lo que va. De acuerdo, bien.
no sé si estás de acuerdo con esta afirmación de que normalmente existe una relación directamente proporcional entre el amor propio y el autoestima. O sea, perdón, entre el amor propio y la disciplina propiamente. O sea, en cuanto una persona normalmente tiene o cultiva su amor propio, lo normal es que consecuencialmente su disciplina también aumente. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación. A mí sí me parece súper bien, sí, me parece, o sea, yo sí estoy totalmente de acuerdo y les voy a decir una razón muy importante. Es, si yo quiero estar bien para las conferencias que yo voy a dar dentro de poco, yo tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que cuidar mi cuerpo. Entonces, ese amor propio nace de eso. Ay, ¿será que sí lo está escuchando? Ya está lloviendo duro. De acuerdo. Bien, entonces, bueno, una de las creencias que sí o sí hay que trascender para que podamos avanzar de manera eficiente hacia los objetivos y también poder experimentar satisfacción es trascender la creencia de insuficiencia. Ahora, lo que me gustaría poder preguntarte es cómo tú trabajas tu mentalidad. Cómo tú buscas mantener esa mentalidad que de alguna manera te permita ir manteniendo un buen ritmo hacia los objetivos que te has ido proponiendo. Yo creo que lo más importante o lo que más me ha servido a mí es creer en mí. Okay. O sea, creer en mis potenciales. De acuerdo. Y a partir de ahí yo me digo a mí misma de que soy muy buena haciendo lo que hago, pero es algo como que es de costumbre, o sea, que tú todos los días te digas, mira, yo soy muy buena haciendo esto, me va súper bien haciendo esto, y reafirmarlo con acciones y reafirmarlo con reciprocidad de tus negocios hacia ti. De acuerdo. Entonces es esa mentalidad, o sea, como entrenar la mente a que tú eres muy bueno haciendo eso y que te va muy bien haciendo lo que haces. Ya, perfecto, muy bien. O sea, yo lo interpreto, digamos, desde mi perspectiva como coach, lo interpreto de alguna manera como, primero, buscar mantener un autodiálogo contigo misma que sea lo más funcional posible, un autodiálogo que sea empoderante y que, sobre todo, está contribuyendo hacia tu autoconcepto, porque en definitiva, el poder creer en ti es poder observarte a ti misma de una manera que esté, digamos, como a la altura de los objetivos que te propones conseguir, porque en definitiva, si yo lo veo como, no sé, un deportista que se plantea ser campeón del mundo y que no se observa a sí mismo, digamos, con una imagen que esté a la altura de ese resultado, probablemente va a hacer todo lo que esté a su alcance y no lo va a conseguir, o peor todavía, o sea, quizás lo consiga y no... Se autosabotea en el camino porque no se lo cree. Exactamente. Ya, bien. Ahora, si yo, digamos, guío esta conversación ahora hacia más como al tema del juego externo propiamente y vuelvo al inicio de lo que me compartías, ¿por qué heladería propiamente tal? ¿Por qué ese nicho tan específico? Mira que yo siempre me he considerado una mujer demasiado creativa. Ok. Y cuando yo me fui a hacer las prácticas al Urabá, lo hice en comunicación organizacional y ahí nace la idea de que en el pueblo no había absolutamente nada para hacer. Ok. Y yo siempre era de que después de almorzar yo quería un postre, quería un helado. Y en ese lugar estuve durante varios meses sin probar nada de esto porque no había nada. Entonces yo dije, venga, yo voy a crear una heladería y es la mejor heladería. Entonces ahí fue donde nació esa idea, donde yo dije, soy creativa. Tengo mentalidad de negocios, empecemos por acá. ¿Qué hice yo? Empezar a estudiar y volverme muy buena en eso que yo me quería volver. De acuerdo. Entonces ahí es donde entra la visión. Yo cómo me veía el futuro, siendo una gran empresaria en helados. De acuerdo. Perdón. Pero ¿por qué helados propiamente? O sea, entiendo que no había nada que hacer, que tú querías como suplir esa necesidad de, no sé, como de algo dulce, por decirlo de algún modo. Sí, como una gran oportunidad de negocio. Bueno, ¿por qué helados? Sí. Anteriormente, como yo les había contado, yo siempre he vendido así como dulces en el colegio, ¿cierto? Okay. Entonces, yo dije, hace demasiado calor en la zona. No hay nada de esto, eso es una oportunidad de negocio, o sea, lo vi como en la visión, o sea, como que eso es una gran oportunidad donde me puede ir muy bien. De acuerdo. Ahora, y ahí sí se juntó oportunidad con necesidad. Ya, perfecto, ya. Clic. Entonces, ese es el punto, a eso quiero, digamos, como abordar hacia lo que es ya como la empresa propiamente tal, porque muchas personas
Y yo creo que algo que comparte la gente en Chile con la gente en Medellín normalmente es que somos personas muy emprendedoras. O sea, en Chile se emprende muchísimo y se favorece mucho el emprendimiento, y aquí en Medellín he conocido a mucha gente también que lleva como el emprendimiento así muy, muy dentro de sí mismos. Ahora, mucha gente también tiene las ganas, lo hace y no le resulta. Entonces a lo que quiero ir con esto, a propósito de lo que me decías tú, de la necesidad y la oportunidad. ¿Qué otros factores o qué otros consejos o qué otros aspectos crees tú que son importantes para que la persona que se propone crear una empresa tenga altas posibilidades de éxito? Yo creo que lo primero que hay que identificar es tú qué eres bueno haciendo. Entonces, Gonzalo, te pregunto, ¿tú qué eres bueno haciendo? Y de ahí cogemos un ejemplo y empezamos. De acuerdo, yo soy muy bueno hablando y argumentando. Exactamente, entonces tú lo que vas a hacer es que vas a crear una empresa dependiendo de tus capacidades, de esos dones o de ese potencial que tú tienes. Y si genuinamente lo haces, no sin expectativas, sin esperar, no es que yo me voy a volver millonario con este negocio, estoy seguro que te va a ir bien, porque estás confiando en lo que tú sabes hacer. Obviamente hay que estudiar y volverte muy bueno en eso que quieres hacer. De acuerdo, ya. Entonces, eso es el consejo, o sea, como que miren, escriban en un papel como 5 cosas que ustedes hacen muy bien y que harían aún sin que nadie les pague. Perfecto. Y se vuelven muy buenos haciendo eso, pero obviamente teniendo en cuenta qué necesidad hay en el mercado ahora, porque no es como que todo magia, como, ay no, es que voy a empezar a vender ciertas cosas, pero hay mucha competencia. No, hay mucha competencia sí, pero entonces, vuélvete experto y mira una necesidad, o sea, mira las necesidades de las personas en el mercado y tú crea algo que vaya junto a tu potencial. De acuerdo. ¿Hubo algún momento en el que tú pensaste como en desertar, por decirlo en términos simples? ¿Como en desistir? Sí. Ay, mira que no. ¿Nunca? No. Sabes que incluso yo he entrenado tanto mi mente, la mentalidad mía es de siempre avanzar, siempre expandirme. De acuerdo. O sea, siempre es como, bueno, si no, es un ejemplo. Vi. Digo, mira, si no venía un carro atrás, Dios mío. Bueno, yo creo que, como yo ahorita les decía, es como, hay negocios muy buenos y hay negocios que no resultan tan buenos, pero hay que tener paz con eso, hay que saber de que no en todos o sea, qué bueno sería uno golear, bueno, nosotros le decimos golear a que un negocio sea muy bueno, o sea, qué bueno sería que todos los negocios que uno montara o que todas las inversiones que uno hiciera se multiplicaran por 1000, pero es que hay cosas que a veces no funcionan, pero eso te lo da la experiencia y eso son cosas que tienen que pasar para que tú sigas creciendo. De acuerdo. Entonces, perdón. No, sí, es que pensé que era ¿cómo le llaman? Un policía. Un policía acostado. Un policía acostado, ya, ok. Pensé que era eso. Entonces, sí, pero todo bien. Sí. Entonces, ¿nunca se te pasó por la mente el desistir? Siempre has tenido esa mentalidad de avanzar y avanzar. Yo creo que, exacto. Yo más bien, un tiempo que me pasó, que trabajaba tanto, o sea, más de, 14, 15 horas al día, que yo decía, estoy demasiado cansada. Pero yo no pensaba, ay no, yo voy a cerrar mi negocio. No, yo estaba cansada porque estaba vendiendo demasiado. Entonces no era como que, ay no, yo voy a desistir por esto, sino que más bien ahí yo dije, yo tengo que delegar. Porque si yo no quiero estar de esta manera como yo me estoy sintiendo en estos momentos, que me estoy sintiendo agotada, aburrida, no tengo vida social, no tengo tiempo para mí, pues entonces yo delego y diversifico en otras cosas. De acuerdo. Invierto en otros negocios, abro otros negocios, invierto en bienes raíces. Pero entonces eso todo te lo da la experiencia de tu empezar. Buenísimo. Me parece muy bueno por 2 cosas. Bueno, primero, en verdad me identifico mucho porque hubo un momento en donde también estaba muchísimas horas trabajando y si bien es cierto que parte del proceso lo estaba disfrutando, igual llegaba a un punto en donde me sentía ya muy cansado y realmente como que empezaba a perder un poco el sentido de ser yo el empleado más autoexplotado de mi propia empresa. Entonces como que me di cuenta de eso y fue como algo hay que cambiar. Es que yo creo que acá entran 2 cosas. Primero, y es que las personas piensan que uno como dueño no trabaja. Uno trabaja el triple.
Uno trabaja 1000 veces más de lo que lo hace un colaborador normal, porque es que a uno es el que le duele el negocio. A mí es la que me duele si a mis clientes los atienden bien o los atienden mal. Entonces ahí es donde uno entra a hacer de todo. Completamente. Y ahí creo que empezamos a rozar el tema de la diferencia gigantesca que existe entre el emprendedor y el empresario. Porque ahí creo que sí, el principal como el motor de cambio puede ser de pasar de emprendedor a empresario es justamente en empezar a tener la capacidad de delegar, porque si no, no voy a crecer nunca. O sea, literalmente voy a ser un emprendedor toda la vida si es que yo hago todo. Entonces por ahí me gustaría que pudiésemos empezar a profundizar en eso, en las diferencias que observamos entre ser emprendedor y ser empresario. Perfecto. Las diferencias principales para mí es que un emprendedor quiere hacer de todo y lo quiere hacer al mismo tiempo. Entonces usted no es bueno haciendo una cosa, sino que su energía es dispersa haciendo 1000 cosas a la vez. Y la segunda es que cuando tú ya te vuelves un empresario es porque tú ya has delegado. Y es porque tú ya dices, venga, yo ya dejé mi negocio rodando, yo ya dejé mi negocio funcionando, yo ya me voy a dedicar a otras cosas que no son de estar bajo el control de un equipo de trabajo. Exacto, exactamente. Bien. Ahí creo que... Perdón, iba a decir algo más. No, dale, tranquilo. Bueno, creo que ahí está una de las principales diferencias, y si ya buscamos profundizar un poco, porque quizás, claro, las personas están escuchando esto y dicen, sí, de acuerdo, sé que tengo que delegar porque no puedo ser yo el que esté grabando el contenido, el que esté editándolo, el que esté respondiendo los mensajes, el que esté prestando el servicio, el que esté haciendo todo, porque si no va a llegar un momento en donde en verdad me voy a colapsar. El punto es que hay algo que me está impidiendo hacerlo, porque sé que tengo que hacerlo, sé que tengo que delegar, pero hay algo que por algo no lo estoy haciendo. Entonces me gustaría que pudiésemos, yo tengo mi teoría obviamente, pero me gustaría que pudiésemos reflexionar sobre qué crees tú que genera en las personas el que no querer. No sé si vamos a llegar a Guatapé, no tengo idea dónde vamos a llegar. Pero... Ya estamos bajando a Medellín. Okay. Todo está bien, no te preocupes. Bien, bueno, a lo que voy es, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que hace que el emprendedor que nos está escuchando, que sabe que debería delegar, pero que no quiere soltar todas las partes del negocio? ¿Qué crees tú que le está impidiendo como hacerlo? Yo siento que acá entra el papel del equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Tú debes de tener un equipo de trabajo muy solidificado, no sé, de haberlo capacitado, de haber trabajado contigo para tú dejar tu negocio rodando y de no querer controlarlo todo, porque cuando tú quieres controlar todo, tú no estás enfocado en crecer, sino en mantenerte ahí, no avanzar. Entonces, es eso. De acuerdo. ¿Tú qué piensas con eso? Yo, como buen mental coach, en buen chileno, siempre me voy en la profunda y observo que detrás de dilatar el generar un equipo que esté consolidado, que esté bien entrenado, detrás de esa resistencia, básicamente es miedo. O sea, es miedo porque básicamente querer tener el control es una manifestación muy, muy elegante, digamos, como del miedo, porque a veces puedo creer, no, yo tengo todo bajo control, yo hago las cosas mejor, pero en realidad no es tanto que yo crea que lo haga mejor, sino en verdad es porque hay un miedo de soltar. Exactamente. O sea, y ese miedo en realidad también puede como tener diferentes causas, por decirlo de algún modo. No sé, por ejemplo, personas que creen que si invierten en un equipo van a generar un gasto que les va a hacer ganar menos dinero. Y en realidad es todo lo contrario, o sea, es como... No sé se expande muchísimo más. Porque Exacto. Tú estás contratando un equipo de trabajo que es suficiente y capacitado para cumplir esos cosas que necesitas que hagan en tu trabajo. De acuerdo. Ese específico puesto que necesitas que hagas en tu trabajo. Un ejemplo. Para mí, un ingeniero de alimentos es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo me reúno con esta persona y constantemente creamos sabores nuevos, copas nuevas, pero si yo todo me lo echo, no, es que yo soy la que puedo crear todo, yo soy la que puedo crear nuevos helados. No, hay que recibir nuevas ideas. Hoy en día el mundo es súper rápido. Hoy salió chocolate Dubai.
mañana sale pistacho con frambuesa, pero si yo no estoy actualizada con una persona que realmente esté en esto todo el tiempo, pues entonces, ¿qué estoy avanzando yo? Estoy estancada. Exactamente. Y ahí está también como, creo que se conecta igual con uno de los pilares, a mi consideración, para poder generar resultados de la manera más óptima y de la manera más acelerada, es permitirme confiar en otras personas que tengan mayor expertise que yo. Y ahí digamos como que lo conecto precisamente con el tema de tener un mentor propiamente. O sea, entiendo de que tú prontamente, no sé si podemos hablar de esto la verdad, pero igual lo digo por si acaso, que prontamente tú igual ya o estás en ese proceso, digamos, como de lanzar tu propia mentoría y tú ya ser mentora propiamente. Entonces por ahí me parece importante como la relevancia de pensar en un mentor. De hecho, el primer consejo propiamente cuando yo me propuse emprender en el 2019, que le pregunté a un deportista de España muy exitoso, con el que uno de los primeros que empecé a trabajar, pero que él ya tenía una empresa o sea, ya estaba facturando muchísimo dinero realmente. Yo le dije, a ver, ¿qué consejo me puedes dar como para que me funcione el emprendimiento? Porque yo quería dejar ya mi trabajo de abogado, etcétera. Y me dice, consigue un mentor. O sea, así, tal cual. Él ya pasó por el proceso que tú quieres pasar y te va a guiar. Y obviamente te va a hacer ahorrar un montón de tiempo. Entonces por ahí me gustaría que me pudieses comentar, por un lado, como qué piensas tú respecto de la relevancia de los mentores. Y bueno, también como de tu propia mentoría también. Yo pienso que invertir en uno es de las cosas más hermosas que hay, porque cuando uno invierte en educación en uno, es lo que lo ayuda a uno a expandirse, y uno debe de conseguir un mentor o debe contactar mejor a un mentor que ya tenga la vida que uno quiere tener, porque si yo quiero buscar a alguien que me ayude a montar negocios, pues yo busco a alguien que ya lo haya hecho y que ya tenga casos de éxito. Entonces desde ahí partir, obviamente, y los mentores para mí es de lo más importante, porque un ejemplo, yo en estos días hablaba con mi amiga, y mi amiga me decía, vale, yo quiero invertir en bienes raíces, explícame cómo lo hago, cuál es la mejor ubicación, con qué propósito yo puedo invertir, y yo le decía como, venga, es que, entonces es como yo decirle a las personas como, qué errores yo cometí para que ustedes no lo vuelvan a cometer. De acuerdo, ok. Porque eso es una de las cosas más importantes, que a uno le ahorra mucho dinero y mucho tiempo. Okay. Es, venga, yo la guío para que usted no cometa estos errores, porque es que yo ya pasé por ahí, yo ya hice malas inversiones, yo ya hice malos negocios, yo ya abrí puntos de venta que no me generaron lo que yo esperaba que me generaran. Entonces es como, empecemos por este lado para que usted no cometa todas las primiparadas que yo cometí. De acuerdo. Bien. Ahora, ¿cuál crees tú que, ya conectándolo como con tu propia mentoría y con tu experiencia obviamente, como uno de los principales errores de los cuales sientes que aprendiste así muchísimo? Dijiste, listo, metí la pata, ahora no la vuelvo a meter, aprendí, tomé conciencia de esto y no vuelve a pasar. Bueno, yo voy a hablar de dos que me pasó en varias ocasiones. La primera es tomar decisiones aceleradas. Okay. Que yo no estudiaba el mercado y yo decía, no, es que yo quiero abrir ahí, y me iba y no me iba bien. Pero era porque yo no había estudiado el mercado y yo no me había dado cuenta de que mis productos, el valor de mis productos no era para estar en ese lugar. Okay. ¿Cierto? Entonces, tomar decisiones aceleradas. Y la otra, no pensar como en el capital de que yo me iba a gastar haciéndose ese negocio. Entiendo. Entonces, no sé, o sea, decía, no, ese negocio me puede valer X dinero, pero resultaba que no hice bien las cuentas y valía el doble. Entonces, saber muy bien cuánto vas a invertir, cuánto te vale todo, absolutamente todo, no sé, el abrir el negocio, el contratar a un arquitecto, el contratar a un diseñador de interiores, proveedores, máquinas, todo lo que tiene un negocio, y mirar con cuánto cuentas tú, porque de ahí es donde tú vas a decir, o puedo abrir un negocio pequeño o puedo abrir un negocio grande. De acuerdo, bien, muy bien. Entonces eso sería, digamos, como uno de los puntos principales que tú le plantearías a una mujer que quiera emprender, ser empresaria y tener éxito en esa área. Sí, y otra cosa muy importante es especializarte mucho en el tema. O sea, Okay. saber muy bien lo que vas a ofrecer. Un ejemplo, si tú montas
en mi caso, una heladería, yo volverme muy experta en lo que estoy ofreciendo, o sea, no abrir el negocio por abrirlo, sino abrirlo de verdad con un propósito, que hayan cosas muy bien elaboradas, de que yo le ofrezca un buen producto al cliente, en calidad, en dinero, en precio. Entiendo, ya, perfecto, muy bien. Y ahora sí empiezo a conectar ya todo esto específicamente con el tema de las inversiones propiamente tales, que aquí yo en verdad quiero aprender realmente, porque como te comentaba hace unos días atrás, yo de inversiones así propiamente tales, en sí mismo, siento que no tengo en verdad. O sea, los depósitos a plazo básicamente es como un ahorro con una buena tasa de digamos como ¿cómo decirlo? No es interés la palabra, o sí es interés. No sé Una si buena interés tasa de o no. interés es cuando tú pides un dinero prestado en el exacto. banco y te dan una buena tasa y Bueno, la una tasa de pagas. retorno, eso quería decir en verdad, una tasa de retorno, eso quería ir. Como una tasa de retorno como un profit. Exactamente. Oye, un paréntesis, ¿tú cómo aprendiste inglés? Obviamente tú estudiaste inglés, obviamente, no lo tienes normal. ¿Sabes por qué? Mira, yo he vivido en muchas partes. Ok. Y yo viví en Estados Unidos 7 años. Y me fui cuando tenía 4 años. Ya. O sea que cuando yo me regresé a Estados Unidos, yo solo hablaba inglés. Entonces, es por eso que sé el inglés. ¿Cuántos años tenías de aquí hacia dónde? Derecho. Por acá, ya, ok, bien. Ok, perdón, ya, este es mega paréntesis, porque ya quiero que toquemos el tema de las inversiones, pero el punto es, ¿qué onda? ¿Viviste en Estados Unidos? Por mis papás decidieron irse, vivimos allá mucho tiempo y mis papás hicieron muchos negocios. Allá nace la idea mía de invertir en bienes raíces, porque mis papás en Tampa, en ese tiempo vivíamos en la Florida, hacían flipping. ¿Qué es flipping? Comprar una casa y remodelarla, o sea, una casa como más bien gastadita a nivel, no sé, de interior y exterior, organizarla, nueva cocina, nuevos baños y venderla. Y eso era muy buen negocio, la verdad yo no me dedico solo en estos momentos, pero fue muy buen negocio en esa época. Y entonces ahí fue donde yo empecé a mirar, por acá uno se puede meter, pero yo tenía 11 años, 10 años. Pero yo desde chiquita siempre he mirado así como más allá, o sea, como ¿yo qué puedo hacer para lograr esta vida que quiero? Porque yo siempre he tenido muy clara hacia dónde yo quiero ir y qué vida es la que yo quiero para mí. ¿Con qué seguimos, Gonzalo? Bueno, inversiones propiamente, ya me comentaste entonces más o menos como el origen, como dónde empieza como a configurarse el inicio del tema de empezar a observarte en temas de inversiones propiamente. Y hoy día, como básicamente, ¿cuál crees tú que son como los pilares así básicos? Una persona que está de cero, que tiene un capital y que quiere invertirlo porque lo tiene en el banco, no quiere que esté ahí estático y dice, bueno, quiero empezar a invertir, quiero ya literalmente empezar a formarme como inversionista. ¿Cuál crees tú que es como los primeros pasos que esa persona debería comenzar a observar, o quizás como qué nichos podría empezar a mirar? ¿Cómo guiarías tú a una persona que quiere iniciarse en las inversiones? Debería empezar mirando el propósito. ¿Cuál es mi propósito de invertir? Entonces, o yo quiero invertir en un apartamento de renta corta, o quiero invertir en un apartamento de vivienda familiar, porque los dos tienen ingresos distintos, o sea, tienen ganancias mensuales distintas. Y dependiendo de ahí, tú miras ubicación. Bueno, eso es un ejemplo en bienes raíces, ¿cierto? Pero entonces tú miras ubicación y, reitero, tú miras qué capital tienes para invertir. De acuerdo. Entonces de ahí es donde tú decides como, acá es bueno para invertir. ¿Sí me entiendes? Sí, entiendo. No sé si fui claro. Yo creo que sí. Ahora, porque primero que todo, claro, es fijar la intención, qué es lo que yo quiero conseguir a través de esta inversión que quiero hacer. Exactamente, y mirar muy bien tu capital, porque no es lo mismo tú invertir en una zona de la ciudad que en otra zona, pero entonces mirar también cuáles van a ser tus ingresos de esa rentabilidad que te va a generar este inmueble. Entiendo, perfecto. Bueno, yo en verdad lo veo, es una idea que he estado como dándole vuelta, digamos, como entendiendo que ya pasó mucho tiempo aquí en Medellín y siento que en algún momento lo que me va a ser conveniente es comprar una propiedad acá, que seguir como alquilando en Airbnb. Y a mí personalmente me gusta mucho Laureles, me encanta Laureles en Medellín. O sea, siento que para mí como persona extranjera me gusta, lo encuentro como acogedor, no sé, una zona como muy
bueno, muy linda, muy limpia, muy, no sé, como que limpia no solo en el sentido como del aseo, sino como de los acabados, de todo en general. Sí. Aquí en Medellín no sé si hay como lugares específicos que tú recomendarías como hacer inversiones inmobiliarias. Bueno, ahí entra la ubicación. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú decides invertir en Laureles o en el Poblado, tú deberías de mirar en dónde valoriza más. Ok. ¿Cierto? Ok. En dónde valoriza más esa propiedad que tú compraste, el apartamento. Pero entonces también tú miras cuál es tu capital, porque en unas zonas puede ser más económico que en otras zonas. Entonces, tú miras es eso, o sea, a nivel de negocio eso, pero si es una persona que normalmente quiere comprar un apartamento para vivir, pues entonces tú vas y lo compras, pero tú no estás mirando en forma de negocio. Ok. Entonces tú lo estás mirando en forma para vos vivir o en forma de negocio. De que en algún momento yo me vuelvo para Chile y lo rento. Sí, en verdad como que por ahí va un poco la intención, como tenerlo un tiempo para mi vivienda personal y otro tiempo para probablemente alquilarlo. Eso sería como más o menos el... Listo. Y mi pregunta es, ¿tú lo quieres alquilar por una plataforma o lo quieres alquilar a alguien que esté ahí durante 1 año, 2 años? La verdad es que yo creo que quizás en principio podría ser más simple hacerlo a través de una plataforma, pero igual estoy partiendo de la más total ignorancia porque realmente no sé si será mejor hacerlo a través de una plataforma o a través de como ya un contrato fijo a un tiempo más prolongado. Listo, entonces tú lo que debes mirar ahí es, si tú quieres rentarlo por una plataforma, tú buscas un edificio que tenga permiso a rentas cortas, que eso es lo que te va a permitir a ti ponerlo en un Airbnb o en un Booking y así tú, para mí ese es el mejor negocio en estos momentos a nivel de propiedad raíz. O sea, a mí me ha ido muy bien comprando apartamentos que tienen permiso, que el edificio está diseñado específicamente para rentas cortas, porque eso te va a dar un ingreso mensual mayor. Sí, lo tienes que amoblar, lo tienes que dejar todo listo para cuando el huésped llegue, pero eso es muy bueno. O sea, la inversión, aparte de que te valoriza tu apartamento anual, te entra un ingreso mayor mensual que lo que daría una persona con una renta de 1 año, 2 años. Entonces es mirar el propósito, o sea, el propósito es yo vivir ahí, me parece súper bien comprarlo en rentas cortas, para que cuando tú te vayas para Chile tú lo puedas rentar full y que te ingresen mucho más dinero, aparte que te entran dólares. Bien, exactamente. Entonces es una buena idea de negocio y eso es lo que yo hago ahora y que me ha ido súper bien. Entonces yo recomiendo en esos momentos es invertir en rentas cortas, o sea, en edificios que tengan permiso para rentas cortas, porque así te ingresa, no sé qué porcentaje exactamente, pero te ingresa mucho más mensual de lo que te genera una renta normal. De acuerdo. De un apartamento. Bien, no sé si hace poco, de aquí allí, a la derecha. Bien. No sé si hace poco aquí hubo como una especie como de, no sé si no fue como un encuentro, puede ser, como de... no, en realidad aquí ya me está de aquí a la derecha completamente. Sí. Ya, perfecto. Bien, bueno, hay un tema que me gustaría sí o sí, antes de que terminemos, que podamos conectarlo, porque siento que muchas personas no tienen idea realmente de la influencia que puede tener este tema, que básicamente es, y bueno, es algo que tú igual transmites en tus videos, el tema de la energía femenina, propiamente. Porque lo que yo he notado por ejemplo, con emprendedoras que me ha tocado darle coaching, es que a veces tienen un poco desbalanceada su energía femenina, está muy cargada como hacia la energía masculina, que es como, digamos, muy caracterizada por el tomar acción, por, digamos, bueno, básicamente eso, como la acción quizás puede ser. Y el control. Bien. Entonces, eso, me gustaría como la relevancia de la feminidad como un factor a considerar en los momentos que yo, bueno, decido emprender, decido crear empresa, como ¿por qué debería yo tener en consideración ese aspecto? ¿Por qué quizás debería profundizar un poco o culturizarme respecto a lo que significa la energía femenina en el ámbito de los negocios o en la vida en general? ¿Qué me podrías comentar al respecto? Bueno, yo quiero empezar diciendo de que la energía femenina y la masculina la tienen absolutamente todas las personas, pero como lo decía Gonzalo, está desbalanceada. ¿Qué pasa acá?
que por ejemplo yo utilizo mucho mi energía masculina a la hora de hacer inversiones o entrar a hacer negociaciones con personas que me van a vender X o Y cosas, ¿cierto? Entonces, pero cuando yo llego a casa o cuando yo hablo con mis colaboradores es energía femenina, me entrego a ellas, les hablo con amor, con dulzura, pero cuando yo estoy haciendo negocios es energía masculina a tope. ¿Por qué? Porque es de crear, porque es de accionar, porque es de negociar, pero entonces es tratar como de tener las dos balanceadas y de que tú, eso me pasó a mí durante mucho tiempo. Yo durante, no sé, 7 años, que yo llevo con 9 años con mis negocios, durante 8 años, fui totalmente con energía masculina. Yo todo el tiempo estaba pensando en crecer, accionar y trabajar. Pero cuando yo entendí que mi energía femenina también era hablar bonito, soltar el control, de que todo fluyera, de que mis empleados estuvieran contentos y no yo todo el tiempo encima de ellos diciéndoles qué hacer, ahí es donde entra la energía femenina y eso es lo que hace como un ambiente laboral mucho más lindo. De acuerdo. ¿Y cómo tomaste conciencia de eso? ¿Cómo tomaste conciencia que tomar una decisión u otra estaba vinculado con un tema de energía femenina o energía masculina? Ay, por el control, porque yo me sentía muy cansada. Yo decía a toda hora como, ay no, o sea, controlo mucho las cosas, controlo los procesos, controlo cada cosa que sale de la cocina, controlo los helados. No, también hay que confiar, hay que delegar. Y esa confianza y esa delegación viene a la energía femenina, de estar tranquilo con lo que tú estás haciendo. De acuerdo, qué interesante, qué interesante. No sé si estarás de acuerdo con este punto de que puede ser que quizás el desbalance en estas energías no te afecte en el negocio propiamente, pero sí te afecte en alguna otra área de tu vida. O sea, por ejemplo, conversaba con una empresaria muy conocida en Chile que me decía que en realidad el problema que ella tenía no era el de facturación propiamente, sino que estaba teniendo problemas de que como las parejas, entre comillas, que atraía eran básicamente personas que no la querían como para algo serio, y lo que de alguna manera yo pude observar era que básicamente ella estaba atrayendo como a niños pequeños, como a hombres inmaduros, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Entonces, no sé cómo fue que hice la conexión en ese momento, porque en ese momento me hizo mucho más sentido de cómo lo estoy planteando ahora, pero lo que voy es que lo que yo noté en ella era que tenía como un desbalance, como que quizás su energía femenina no estaba en el punto que tenía que estar, y claro, no le estaba afectando, el negocio estaba funcionando bien, sin ningún problema, pero sí el área que la estaba como... El amor. Exactamente. Entonces, no sé, digamos, como si crees tú que igual ese desbalance al final te puede terminar como... Sí. afectando en otro aspecto. Mira que yo creo que sí, bueno, no, yo sé que sí, porque durante mucho tiempo también me pasó a mí que yo no atendía a mi novio. Ok. O sea, yo era tan energía masculina que él me decía, vení mi amor, yo llegaba a la casa y sírvase usted el agua, hágase usted todo solo, ¿sí me entiendes? O sea, yo no le daba como ese amor de pareja femenina, entonces él era como que, ay no, pero es que tú nunca me atiendes, pero es que mira que tú nunca haces esto, entonces ellos se vuelven como, no sé, la energía se pone más femenina, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, sí, como sí, que cambia el rol. Exacto. Cambia el rol, entonces a mí no me pasaba esto que decía Gonzalo con su compañera empresaria, pero a mí me pasaba como que cambiaba el rol, como que yo era la que mandaba, no proveía, pero sí la que mandaba, o sea, yo era como que, venga, hay que hacer esto, vamos allí, o sea, yo era como que la líder, como la que dirigía la relación. Entiendo, sí. Sí, o sea, como la líder cuando... uno realmente debería entregarle ese papel al hombre, o sea, de que los roles están tan bien establecidos en una relación, de que el hombre sea el que lidera, el que acciona. Obviamente los dos pueden hacer ambos, pero cuando se encuentran en la casa, cuando los dos se encuentran, es como, vení, yo estoy en mi energía totalmente femenina y tú estás en tu energía totalmente masculina. Bien. Y eso es lo que hace un hogar súper lindo, porque los dos ya saben cuál es su rol en la relación y ninguno está peleando por subirse más que el otro, que era lo que yo hacía. Como que no, venga, es que yo soy la que sé de negocios acá, entonces hagamos esto. Ok, bien, me parece muy interesante porque de alguna manera creo que se pueden ir conectando como dos cosas. Uno, que no lo dijiste explícitamente, esto lo digamos como que lo pienso yo, uh-huh. Que a veces si yo tengo desbalanceado entonces las energías, es probable que quizás
uno, o afecte en la persona que tengo enfrente y que justamente se torne, o no sé, en mi caso quizás se torne más masculina, por ejemplo, o también que yo tienda a atraer a una persona que también esté como en ese desbalance. O sea, si yo soy, no sé, un hombre que de repente tiene quizás características muy de energía femenina, porque no sé, porque de repente procrastino, o sea, no es que esto sea de energía femenina, pero que me dejo mucho llevar por mis emociones y no acciono, que no accionas, exactamente, no lideras. exactamente, voy a terminar quizás atrayendo a una mujer que tenga rasgos de energía masculina. Autoritaria, venga, hagamos esto, porque está dormido, porque está durmiendo hasta ahora, o sea, porque no está invirtiendo, o sea, porque no está trabajando. Exactamente, exactamente. Bien. Ahora, con ese, digamos, con este tema que no podía no preguntarte, que es bueno, ¿cómo nos conocimos? Yo a ti te conocí por el reel viral, uno de tus tantos reels viral, Sí. en el que, bueno, partes hablando de Dios y de la feminidad. Ahí fue, tú me apareciste, el algoritmo explotó, te mostró y dije, en verdad, como te lo dije, me hizo mucho sentido, en verdad. No sé, me pareció tan bien hecho el video, el copy estaba como todo tan excelente, y ahí te empecé a seguir. Entonces, más allá del tema de cómo fue que nos conocimos, es ¿cómo te inspiraste en ese video? O sea... Bueno, lo primero es que yo siempre he sido súper cercana a Dios. Okay. Y yo después de mucho tiempo de estar en los negocios, yo entendí que la feminidad es tan importante. O sea, es cuando Dios lo escucha a uno, y además que todas las mujeres somos las hijas consentidas de Dios. O sea, cuando tú crees en Él y le entregas todo a Él, Él decide amarte de una manera y de guiarte de una manera que sí, o sea, como que es inimaginable para ti, y eso fue lo que a mí me pasó. O sea, cómo conectar desde mi dulzura, desde mis oraciones, desde la ternura, para yo comunicarme con Dios y de que ese camino se fuera abriendo hacia mí. Ok, bien. Y ahora, ¿y tú cómo comenzaste esta conexión con Dios? Ay, fue cuando yo tenía 18 años, llegó un momento como en mi vida, como venga, yo no le veo ningún sentido a mi vida. Yo necesito algo como que me oriente, como que me guía, porque es que yo no creía ni en mí. O sea, yo en ese tiempo no creía en mí, ni mi familia creía en mí, porque eran como, no, esta no va a hacer nada, esta no tiene ideas de nada. Entonces, Dios fue el que a mí me dio la sabiduría para yo saber hacer lo que iba a hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, como que Dios me mostró el camino. Cuando yo estaba perdida, cuando yo veía la vida sin sentido, Dios me mostró a mí hacia dónde yo tenía que ir. De acuerdo. ¿Y cómo fue ese acto en el sentido de que te mostrara a dónde tú tenías que ir? O sea, porque entiendo que estaba este contexto en el que tú tenías 18 años, te sentías como un poco como desorientada, según lo que comprendo, sin encontrarle sentido a la vida propiamente. De acuerdo. Ahora, ¿cómo es que se genera el lazo a que Dios intervenga, por decirlo de algún modo? No sé si me explico. Sí, si te entiendo la pregunta, es porque yo me rindo ante Él. Y yo le digo como, Dios, yo necesito que tú hagas algo. Yo necesito que tú me cambies mis pensamientos, mi mentalidad, mi forma de ver la vida, mi forma de actuar, y de que tú me muestres hacia dónde yo voy. Porque es que yo quiero ser. Entonces yo le empecé a decir a Dios argumentos. Dios, yo quiero ser esto, quiero vivir así, quiero estar en esta parte. Dios, dame tú o potencializa mis dones para yo saber hacia dónde voy, cuál es el camino que tú tienes para mí. Pero es porque yo decidí rendirme ante Él. O sea, no tuve el control de nada. Vale, me parece muy loco, muy loco. O sea, me parece excelente en verdad lo que estás diciendo. Lo que me parece así como que me vuela la cabeza es que la palabra que tenía en la mente era la palabra rendición. Justamente cómo dejar, o sea, cómo comenzar a crear una conexión con Dios. Me parece que una de las maneras más efectivas es justamente a través de la rendición. Y muchas veces las personas como que rechazan la palabra rendición porque... La ven como un sacrificio. La ven como un sacrificio y la ven como, o la interpretan como algo que yo no debería hacer, en el sentido de decir como, si yo me estoy esforzando por mis objetivos, lo último que tengo que hacer es rendirme. En circunstancias que en realidad, claro, la rendición conectada, digamos, como con un punto de vista espiritual, no tiene nada que ver, digamos, con esa otra noción de como de seguir avanzando hacia donde yo tengo que avanzar. Ahora, me hace todo el sentido del mundo, de verdad.
porque por un lado también me pasó, también cuando tenía 18 años, como que le perdí el sentido de la vida, como que encontraba que era todo como muy monótono, que en realidad, claro, nada me hacía ilusión, sí sabía que no sé, que iba a estudiar derecho, que iba a ser abogado, pero como que no me sentía tranquilo, no me sentía satisfecho, no sé. Y Sí. a lo que voy es que fue justamente igual en ese momento en que entró Dios en mi vida, y también fue de manera muy inconsciente, como a través de un ejercicio de rendición, en donde, bueno, y esto igual está estudiado, de que cuando una persona se arrodilla, ese acto, digamos, como kinésico de estar arrodillado, favorece la práctica espiritual de la rendición. Es algo divino, eso es algo que yo practico todos los días. Yo todas las mañanas y todas las noches yo me arrodillo a orar a Dios. Yo no le oro a Dios sentada ni parada, no, yo me arrodillo. Y ahí es donde yo le digo a Dios, Dios, me pasa esto, gracias por esto. Y todo el día yo le digo gracias Dios. O sea, pero es un acto involuntario. O sea, no es como que yo voy a hablar con Dios ahora. No, es como yo en el carro y yo gracias Dios por este día tan lindo. Gracias Dios porque estoy viviendo la vida que quiero. Gracias por mis negocios, gracias por mis amistades, gracias por el amor, gracias por todo lo que yo estoy haciendo hoy en día. Y sobre todo gracias por la paz que yo estoy sintiendo. Porque tú podrías tener absolutamente todo, pero tú estás sintiendo paz. O sea, tú te sientes pleno en esos momentos. Porque ahí es donde tú dices, venga, yo necesito ya cambiar mi vida. De acuerdo, bien. Y aquí hay un dato que me gustaría poder compartir a propósito de lo que acabas de indicar, que mantenerse en un estado constante de gratitud está estudiado neurocientíficamente que contribuye, o más bien afecta de manera positiva en todos los circuitos neuronales asociados con la motivación y con la disciplina. O sea, tú hablas de eso y a mí me da escalofrío, porque desde que yo practico eso en mi vida, incluso yo los colores los veo más vívidos. O sea, yo cierro mis ojos y le digo gracias a Dios y los abro y yo veo todo más vívido, más lindo, como más armonioso. Pero es porque tú le estás diciendo como a tu mente de que, hey, todo está perfecto en ti, nada te hace falta. Bien, muy buen aporte. Y sobre eso también, a propósito de la rendición, claro, no sé, nosotros estamos aquí un día martes, bueno, íbamos a empezar a las 2 de la tarde, pero al final por diferentes factores empezamos más tarde. Sí. Pero lo que voy es que nos pudimos permitir un día de la semana cualquiera de estar aquí paseando entre Medellín, Envigado, etcétera. Y claro, o sea, al final siento que es una manifestación del éxito, el poder tener la libertad de poder hacer lo que quieras en el momento que quieras. Pero lo que quiero ir con esto es de que probablemente muchas personas que están viendo este video, o lo están escuchando en Spotify o en YouTube o donde sea, quizás sí, ya están emprendiendo o están en un momento de su vida en los cuales no están obteniendo los resultados que les gustaría poder obtener. Y lo que me gustaría compartir es que, bajo mi apreciación, un factor primordial del juego interno tiene que ver, obviamente, con el nivel de conciencia desde el cual yo estoy llevando a cabo mi proyecto. Y el punto central, porque ya me estoy dando mucha vuelta, pero el punto central es que la práctica que permite que una persona pueda comenzar a escalar en los niveles de conciencia es la rendición. Entonces, si yo siento que todavía no termino de desbloquear los resultados que quiero desbloquear, porque, no sé, una parte de mí está anclada al miedo, al deseo, al orgullo, a la vergüenza también. O sea, muchos emprendedores no se graban, no hacen porque están anclados a la vergüenza. Una práctica que yo recomendaría así 100%, y que de hecho con deportistas súper renombrados que de repente han hecho todo lo que está a su alcance para poder conseguir un resultado y no lo alcanzan, es ríndete. Realmente, solo arrodíllate, declara que eres ignorante en el sentido de que no sabes cómo salir de esta situación de la cual tú mismo te llevaste a esa situación inconscientemente. Sí, porque ahí entro yo y te digo algo, y es tener responsabilidad. O sea, aceptar de que todo es creado únicamente por ti. No porque mi mamá, no porque mi hermano, no porque mi esposo, no. Yo creé la situación que yo estoy viviendo hoy en día. Quiebra financiera, éxito financiero y absolutamente todo. Todo lo creé yo, desde mi mente, desde mis miedos y desde mis vacíos. Totalmente. Y ahí complemento con dos cosas. Uno, inconscientemente creamos eso para poder observarlo, para poder darnos cuenta que eso estaba dentro de nosotros. Y también, si nosotros mismos fuimos quienes lo creamos,
somos también entonces quienes vamos a poder manifestar la realidad diferente. Darle toda la vuelta y salir positivos, o sea, salir victoriosos de esa situación. Exactamente. Bien, ahora ya como para comenzar a recapitular, esta parte me pareció muy linda, la verdad, todo lo que dijo, o sea, todo, en verdad. Sí, sí, pero esta parte, digamos, como de Dios, en verdad me Sí. gustó muchísimo. Vale en... Perdón que medio que te tutee ya que te vas a decir Valeria. No, decir Valeria. me parece súper bien. Ay, acá, ok. acá en Colombia nosotros somos así. Ya, ok, sí, bueno, en Chile somos como, normalmente somos más formales, Sí. normalmente. Bueno, hace un tiempo me invitaron a la Universidad de Antioquia y yo llegué así súper con traje y todo, y los profesores estaban así normal. Sí, como- acá como- es más parchadito. es más parchadito, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, lo que te iba a, digamos, como a proponer ahora, que es, Vale en 5 años más, ¿cómo te ves? Bueno, primero me veo expandiendo mi marca personal a través de las redes sociales y de las conferencias enormemente, llegando con un mensaje divino y un propósito que es el de los negocios a muchas mujeres. Me veo con un hogar construido y sobre todo con muchas inversiones que ya están en proyectos. Bien, de acuerdo. próximos. Ya, te lo dije antes de que empezáramos a grabar, de aquí a un año, sí o sí, mínimo, sé que vas a tener mínimo 100.000 seguidores. Sé que igualmente el tema del número de seguidores no es quizás la métrica más relevante en un negocio o en una marca personal, pero bueno, desde que vi ese primer reel dije, wow, o sea, en verdad va a pegar así heavy. Sí, o sea, cabe mencionar que Gonzalo me tiene una fe. O sea, desde que hablábamos por DM, Gonzalo me decía, mira, vas a golear. Bueno, golear es, no sé, la vas a pegar, la vas a romper. Vale, mira, yo te veo haciendo esto. Me encanta la manera en que hablas. O sea, gracias, Gonzalo, porque tienes una confianza muy bonita. Y eso habla de ti también, porque la confianza que tú ves en mí es a través de ti también. Amén, sí, Entonces, sí. O sea, ahí está el principio también como Súper de proyectarnos. O sea, me refiero como de me observo en el otro. Y no lo había pensado en todo caso igual, pero sí, obviamente tiene todo el sentido del mundo. Sí. No lo había visto así. Yo te lo había compartido de manera súper genuina, súper espontánea, porque en verdad lo pensé. Y antes de que yo te apareciera ahí en las redes sociales, había pensado en dejarte un mensaje y decirte eso, pero después dije... No, obviamente, pero no sé qué me privó, pero dije, no, en verdad, no, pero ya con que lo piense y lo desee está bien, pero sí, bueno, sí. después se dieron las cosas, se dio la oportunidad y te lo compartí. De acuerdo, y la charla, ¿cuándo se viene esa primera charla? ¿Cuándo es la primera charla? ¿Cuándo es la primera conferencia? Sí, ¿cuándo es la primera conferencia? Bueno, yo ahora tengo un plan de que en los próximos 90 días Ah, yo voy a estar ya en Tarima. Ah, sí, ok. Así sea, bien, de acuerdo. Muy bien. ¿Y dónde? ¿Aquí en Medellín o en el extranjero? Yo creo que acá en Medellín. Ya, ok. Acá en Medellín vamos a empezar. Bien, me parece. Tengo pendiente aquí Medellín. Bueno, Royalton no tiene sedes aquí en Medellín. Sí, ajá. Porque ya ahora las próximas charlas van a ser en inglés en Jamaica, porque tienen la otra sede en Jamaica. Ay, maravilloso. Sí. Jamaica me encanta. Nunca he estado en Jamaica, así que nunca he dado una charla en inglés tampoco, así que... Pero vos sabes hablar inglés. Hablo inglés, estudié un año inglés, bueno, cuando he viajado lo practico, aunque para dar una charla y digamos como compartir aspectos Sí. tan técnicos, obviamente que voy a tener que practicarlo así bien. Requieres mucha... Exactamente. Pero no, todo va a salir súper bien. Ya, de acuerdo. Visiona ese momento que se te dará. Sí, tal cual, sí, de hecho ahora ya es pronto, o sea, también creo que será como dentro de 90 días por ahí será, no Me sé si encanta. antes va a ser lo de Costa Rica o va a ser lo de Jamaica, porque de hecho lo de Punta Cana iba a ser después, terminó siendo antes, pero bueno. Vale, ¿hay alguna, antes de hacerte la pregunta final, no sé si hay algún tema o alguna pregunta o algo que tú sientas que quieras expresar a partir de todo lo que hemos conversado, de toda esta experiencia media accidentada que... Yo creo que ya hablamos de tantos temas y profundizamos de tantas cosas que ya. De acuerdo, que ya está. Sí. Ok, bien, bueno, la pregunta final, que es, este video queda ahí para siempre.
Ujú. y lo ve tu hija pequeña, lo ve Valeria hija, o bueno, como Valerita. Valerita, lo ve Valerita en su momento. Sí. ¿Qué te gustaría de alguna manera como transmitirle? Ay, que recuerde que recuerde que ella siempre puede ser independiente y que encuentre un propósito por el cual trabajar y que sea independiente, que sea muy feliz y que sobre todo crea en Dios para que Dios siempre la guíe y la sostenga en cada una de las decisiones que ella quiera hacer, pero que sobre todo ese propósito la haga demasiado feliz, porque eso es lo que la va a llevar a ella a crecer un montón. Bien. Bueno, muy profundo, y en verdad creo que interiorizando esa idea, básicamente podemos garantizar primero, obviamente, el bienestar interno, que probablemente es lo más importante al final, más allá del éxito externo. Así que nada, me parece un mensaje muy hermoso, la verdad. Vale, lo dijiste recién, hemos hablado de un montón de temas y en verdad creo que las personas que escuchen esto van a poder conectar diferentes puntos y por ahí comenzar a observar una línea de cómo ir avanzando hacia los objetivos que tengan. Así que de verdad un placer, en serio un placer haber compartido Gonzalo, contigo en este formato. Ti. Gracias. Muchas gracias. A ti. Así que bueno, te reitero el agradecimiento y bueno, nada, ahí veremos qué surge de esto, exactamente. ¿Qué conferencias? ¿En dónde nos vamos a encontrar? Exactamente. Me encanta. Exactamente. Muy Así bonito. que, bueno, un saludo a todas las personas que estén viendo esto, espero que lo hayan disfrutado, que crean mucho en sí mismos y nada, aquí la vida misma diciendo, esto ha terminado. Es hora de accionar. Además. Ajá. Exactamente. Accionar, a creer en sí mismos y a rendirse ante Dios y la vida misma. Eso. Gracias a todos. Adiós.